Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. Agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta ocasión están con nosotros la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, y el maestro Diego Matadamas Gómora. Cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma Bouchan. Hola, muchas gracias, Mitzi. Mil gracias a todos los que nos están viendo. Diego, de verdad es un placer tenerte aquí con nosotros de manera virtual y todos un saludo que nos ven desde sus casas. Diego Matadamas en esta ocasión nos va a presentar un tema súper interesante que tiene que ver, de hecho, con uno de los más recientes trabajos que se le han hecho a las colecciones del Templo Mayor. Y en este caso, bueno, pues el tema que él trabajó tiene que ver con un elemento que a veces se pasa de largo dentro del complejo mitológico de Coyolxauhqui y tiene que ver con 8 personajes que se encontraron en el Templo Mayor y a pesar de que son de las esculturas más grandes que tenemos, poco se le relacionan con este mito y con la importancia que ellos tenían. Entonces Diego desarrolló sus tesis de licenciatura y de maestría un poquito más adelante con este mismo tema y bueno, pues de verdad fue un placer que nos acompañara en este proyecto expositivo. Diego nos hizo favor de escribir un escrito para el catálogo de la exposición y hoy también nos va a acompañar para platicarnos un poco de lo que trabajó en estas tesis de doctorado. Diego nos está hablando desde Nueva Orleans, entonces de verdad mil gracias por el esfuerzo que haces por conectarte hoy con nosotros. Diego es arqueólogo por la ENA, en el lugar donde tuve el gran placer de conocerlo hace algunos años, es maestro en antropología por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y ahora está estudiando el programa de doctorado en esa misma universidad. Él trabajó en el proyecto Templo Mayor de 2009 a 2017, donde se especializó en el estudio de materiales arqueológicos del periodo posclásico y en la religión náhuatl. Actualmente es miembro del proyecto arqueológico Tlalalcaleca, Puebla, de la Universidad de Tulane, y en este último se encuentra realizando el estudio de la ocupación posclásica del sitio desde la perspectiva de la arqueología rural. Él ha impartido un montón de conferencias en foros de México, Estados Unidos y Canadá, como la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, la primera Mesa de Redonda de Tenochtitlan, acá en el Colegio Nacional, la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana y la reunión anual de la Society for American Archaeology y la Annual South Central Conference of Mesoamerica. Él participó en el proyecto de reconstitución cromática en las esculturas del Templo Mayor que coordinó el doctor Leonardo López Luján y formó parte del equipo de investigación y curaduría de las exposiciones El color de los dioses y Nuestra sangre, nuestro color, la escultura polícroma de Tenochtitlan, del cual también fue curado. Pues Diego, pues mil gracias por estar hoy con nosotros y te doy la palabra. Muy buenos días, Pati, muchísimas gracias, Mitzi, Miriam. Gracias también por la invitación a participar en este maravilloso ciclo de conferencias, pero también les agradezco y agradezco a todo el personal del Proyecto Templo Mayor por haber desarrollado esta magnífica exposición en torno, yo creo, a una de las piezas fundamentales del museo, pero también fundamentales de la arqueología mesoamericana, de la arqueología mexicana y de la arqueología mundial en general, como es la Coyolxauhqui. Entonces yo creo que no hay mejor homenaje a esta maravillosa escultura que este ciclo de conferencias, que el catálogo y que la exposición que voy a viajar pronto a la Ciudad de México y estoy ansioso de poderlos visitar por allá. Muchísimas gracias. Y efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre un grupo de 9 esculturas que fueron halladas durante la primera temporada de campo del Proyecto Templo Mayor, justamente cuando se halló la Coyolxauhqui, y son bastante interesantes porque no son contemporáneas al monolito de Coyolxauhqui, pero son parte del mismo discurso simbólico. Entonces, eso es un elemento fundamental que vamos a tocar más adelante. Y si me dan permiso, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Ahí pueden ver ya mis diapositivas, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, voy a comenzar con la lectura de mi presentación. La producción de objetos que requieren un gran gasto energético y cuya función parece vincularse con enaltecer las virtudes de algún personaje es un tema recurrente en la cultura material mesoamericana, por lo menos hasta donde sabemos desde el periodo formativo temprano.
Algunos ejemplos que aquí muestro son el Monumento 1 de Chalcatzingo en Morelos, las famosísimas cabezas colosales del sitio de San Lorenzo que están relacionadas con la cultura olmeca, o esta estela de la presentación de los cautivos del clásico maya, donde justamente aparece una figura generalmente masculina que tiene símbolos o tiene elementos que parecen resaltarlos por encima de la del resto de la población, digamos. Y estos símbolos son una constante que tengan una carga religiosa generalmente. Hay elementos que podríamos vincular con un complejo religioso estandarizado, lo cual quiere decir que estos personajes no solamente son, digamos, élites o gobernantes en términos políticos, sino también están vinculados con el aspecto religioso. Son también personajes importantes dentro de los discursos simbólicos de estas sociedades. Obviamente, generalmente relacionados con su interacción con las deidades. Obviamente hay debates, sobre todo en el caso de este monumento del rey de Chalcatzingo, el monumento número 1, y las cabezas colosales. El debate abierto es si se trata realmente de personajes humanos o si se trata de imágenes glorificadas de los ancestros o de deidades. Sin embargo, sabemos que al menos desde el periodo formativo temprano en México empieza a desarrollarse una estratificación social más marcada. Durante el periodo epiclásico, por supuesto, y el posclásico temprano, se vuelven constantes en la producción material de las sociedades las imágenes de guerreros al interior de importantes centros urbanos, como Cacaxtla, Tula y Chichén Itzá. Es decir, estamos viendo estas imágenes dentro de los núcleos de las sociedades, de los espacios más importantes de estas comunidades. Aquí hay otro ejemplo, el mural de la batalla de Cacaxtla, también este impresionante sitio en Tlaxcala, que narra justamente un episodio de conquista, bueno, que se ha interpretado como un episodio de conquista militar. Podemos ver la riqueza de los personajes triunfantes que están vestidos como jaguares, que están vestidos como águilas. Nuevamente se vuelve una constante en el discurso iconográfico la riqueza de los atavíos de estos personajes. Por supuesto, ya durante el posclásico tardío, estos elementos son absorbidos y reinterpretados en la producción iconográfica de los mexicas. Temas que fueron utilizados como recursos de legitimación, principalmente acerca de las conquistas militares y de la naturaleza beligerante de esta sociedad. Si bien existen pocas representaciones de gobernantes mexicas, en contraposición, por ejemplo, en las representaciones de los gobernantes del clásico maya, los pocos ejemplos existentes los representan siempre ataviados como guerreros o interactuando directamente con las deidades. Es decir, en el posclásico tardío, estos personajes, estos temas que se vienen originando desde el formativo con la glorificación de ciertos individuos de la sociedad, muy probablemente gobernantes, los elementos religiosos, pero aparte absorben los mexicas las temáticas de violencia y de guerra del epiclásico y del posclásico temprano, y ellos las reinterpretan en su sociedad. Entonces, los gobernantes mexicas son sobre todo guerreros y son sobre todo personajes cargados de un gran poder sobrenatural. Como ejemplos, por supuesto, la piedra de Tizoc, que narra diversas conquistas llevadas a cabo por este Tlatoani, o el relieve de Moctezuma II, que, bueno, desgraciadamente fue destruido, pero se encontraba en Chapultepec, y lo representaba aparentemente vestido como Xipetotec, esta deidad guerrera. Centrándonos particularmente en el aspecto espacial, el recinto sagrado de México Tenochtitlan era el centro político, económico y religioso del Imperio Mexica. Se trataba de un espacio restringido que concentraba en su interior los edificios más importantes del imperio, incluyendo, por supuesto, el Templo Mayor Ohueyteocalli, el edificio dual que actuaba a la vez como axis mundi, es decir, el punto de intersección de los 4 rumbos cardinales y los diferentes niveles del universo, y a la vez como teatro ritual que representaba el mítico Cerro Coatepetl, lugar en donde ocurrió el milagroso nacimiento de Huitzilopochtli, como ya lo demostró el doctor Leonardo López Luján en la presentación que dio hace algunas semanas. Al hablar de espacio restringido va a ser bien importante porque eso quiere decir que no cualquiera podía acceder a este lugar en cualquier momento. Y eso es súper importante, lo vamos a discutir un poquito más adelante.
Asimismo, también se ha mencionado que el templo estaba dedicado a dos deidades principales, Tlaloc y Huitzilopochtli. Esta división refuerza la naturaleza dual del pensamiento mexica, que es muy importante y que han estudiado el profesor Eduardo Matos, Leonardo y, por supuesto, el profesor Alfredo López Austin. En este pensamiento dual se integran la dupla Tlaloc-Huitzilopochtli y la que abordaremos en esta presentación, que es la dupla Huitzilopochtli-Coyolxauhqui. Esta segunda está representada bajo el concepto general de la oposición día-noche, aunque incluye otros aspectos como masculino-femenino, arriba-abajo, luminosidad-oscuridad, etc. Nuevamente, estos temas de la visión dual han sido ampliamente, o fueron ampliamente trabajados por el doctor Alfredo López Austin. Cabe mencionar que las nociones duales de la cosmovisión mesoamericana no son exclusivas de los mexicas, ya formaban de hecho parte de la mitología mesoamericana mucho antes de que los mexicas llegaran al poder, aunque anteriormente esta dupla estaba compuesta por las nociones simbólicas de agua y fuego, representadas principalmente por el dios de las tormentas y el dios viejo del fuego. Aquí mostramos dos ejemplos nuevamente del periodo formativo medio, esta ollita del dios de las tormentas, o algunas personas lo llaman Tlaloc, del sitio de las pilas de Morelos, y los numerosos ejemplos que también se han encontrado de estos incensarios que hacen alusión al dios viejo del fuego en sitios como Cuicuilco o monumental de Tlalancaleca, Puebla, o incluso el que se encontró hace algunos años en lo alto de la Pirámide del Sol. De hecho, los colaboradores indígenas de Fray Bernardino de Sahagún registraron un mito, muy probablemente de origen náhuatl, sobre el nacimiento de esta noción dual día y noche a partir del sacrificio en una hoguera de las deidades Nanahuatzin y Texistecatl, quienes se inmolaron en Teotihuacán para dar nacimiento al sol y a la luna respectivamente, y con ello dar movimiento al mundo. Este mito es similar también al que aparece en el Popol Vuh, en donde Hunahpu y Xbalanque viajan al inframundo, pasan por toda una suerte de aventuras para finalmente ascender como el sol y la luna. Sin embargo, sería durante el posclásico tardío y aparentemente entre los grupos nahuas que se asentaron en la Cuenca de México, en donde este discurso mítico cambiaría su enfoque hacia uno de carácter bélico. Nanahuatzin y Texistecatl no son representados como guerreros. Las dos deidades que se integran y que sí son guerreras, que representan, por supuesto, al sol y a la luna, serían Huitzilopochtli y Coyolxauhqui. Además, ahora la luna es encarnada por un personaje femenino. Voy a regresar. Si bien Texistecatl aparece en el Códice Borgia como esta anciana con un caracol en la frente, generalmente es representada como un personaje masculino, y en este mito de Teotihuacán, Texistecatl es un personaje masculino. Entonces los mexicas integran al personaje femenino en esta noción dual día y noche. La producción material relacionada con este discurso dual es abundante y rica. En estas representaciones podemos mencionar el monolito de Coatlicue, el monolito de Coyolxauhqui y por supuesto las esculturas de la etapa 3, que son las de las que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, los mexicas le generan una complejidad, o le otorgan, perdón, una complejidad mucho mayor a esta noción, digamos, a esta contraposición dual día-noche. Las esculturas que presentamos son 9, todas son antropomorfas y fueron talladas en bloques individuales de rocas volcánicas de los tipos basalto y andesita. Todas son personajes masculinos que están representados en posición erguida. Algunas tienen los brazos flexionados y otras tienen ambos brazos colocados sobre el pecho. Como probablemente ya se han percatado, tanto la Coatlicue como el monolito de Coyolxauhqui y las esculturas de la etapa 3 no son contemporáneas. Todas pertenecen a momentos distintos en la historia constructiva del recinto sagrado de Tenochtitlan. No obstante, sabemos que el programa iconográfico del edificio se reproducía a través de las distintas etapas constructivas, por lo que es casi seguro que en la última etapa constructiva, a la que probablemente pertenece la escultura de Coatlicue, existió una imagen de la diosa lunar
e imágenes de guerreros estelares. De hecho, en la sala 7, si mal no recuerdo, del Museo del Templo Mayor hay fragmentos de un monolito de Coyolxauhqui que fue destruido, pero que además mostraba una calidad superior al que tenemos actualmente exhibido en el museo. Las 9 esculturas fueron halladas en 1978 durante la primera temporada de campo del proyecto Templo Mayor. Aparecieron reclinadas sobre la escalinata de la tercera etapa constructiva, que está fechada entre los años de 1427 y 1440, de acuerdo con las estimaciones del profesor Eduardo Matos, y que corresponde con el gobierno del Tlatoanítzcoatl, por lo que se trata, junto con el chacmol de la etapa 2, de uno de los ejemplos más tempranos de escultura mexica. Es decir, piezas que son anteriores a la etapa imperial, de ahí que su factura, que sus formas se aprecien burdas. De hecho, no, si ustedes comparan la calidad estética, digamos, a nivel estético, son muy diferentes unas piezas de las otras. Aquí mostramos un dibujo de cómo aparecieron reclinadas sobre la escalinata de la tercera etapa. 8 de ellas del lado sur, es decir, de la parte que corresponde a Huitzilopochtli, y solo una del lado norte. Estas 2 esculturas son muy curiosas, están hechas con un pedestal que tiene una forma de espiral y están rematadas por una cabeza antropomorfa, por una cabeza así, de un ser humano, pero estas esculturitas parecen formar parte de un discurso más relacionado con Tlaloc y merecen de hecho un estudio aparte, entonces no las mencionamos en esta presentación. Y aquí nuevamente presento las 9 esculturas de la etapa 3. Otro aspecto interesante que podemos mencionar es lo diferentes que son. Si ustedes las analizan, podemos clasificarlas en 3 grupos generales por tamaño, por el tipo de símbolos representados. Estas 2, por ejemplo, la D y la F, son muy similares. Entonces, considero que por lo menos había 2 o 3 talleres que estaban produciendo estas piezas o 2 o 3 artesanos o artesanas que se encargaron de su creación. Es decir, no todas fueron hechas en el mismo lugar, porque además las rocas, como les mencionaba, andesitas y basaltos, son rocas que proceden de zonas diferentes de la Cuenca de México. Entonces, había mucha gente que estaba trabajando en la producción de estas piezas. La arqueóloga Elsa Hernández Pons, que fue quien estuvo a cargo de la excavación de estas esculturas, fue quien también realizó el primer estudio sobre ellas, que fue publicado en 1982. Aquí la arqueóloga describe el contexto y el proceso de excavación y resalta puntos importantes como la presencia de color en las piezas y los elementos que se encontraron asociados a ellas, especialmente cuchillos de pedernal, fragmentos de madera y cuentas de piedra verde. Hernández Pons las identificó inmediatamente como dioses del pulque debido a la presencia de la nariguera lunar, esta forma que se llama Yacametztli en náhuatl, que es un atributo distintivo de estos personajes de las deidades del pulque o de las deidades lunares en general, como se aprecia en muchísimos códices. Más tarde, Eduardo Matos sugeriría que también se trata de representaciones de los Zentzunhuiznahua, es decir, los hermanos de Coyolxauhqui, y con ello propuso que su ubicación original debió ser sobre la plataforma cerca del monolito de Coyolxauhqui. Esta hipótesis se sustenta con una descripción del cronista indígena Hernando Alvarado Tezosomoc, quien en su crónica mexicana escribe, y cito, dijo Cihuacóatl, plega a los dioses el acabamiento de este templo por vos y por vuestro alto valor a cabo de tantos siglos de reyes. Hizo luego llamar a los embajadores para que fuesen a Culhuacán y a Tlahuacpan, Tacuba y los demás pueblos comarcanos, para que viniesen indios y subiesen los dioses, signos y planetas al templo alto, que llaman Tzitzimime, y asentaronlos alrededor del Huitzilopochtli y le pusieron a Huitzilopochtli en la frente un espejo relumbrante. También añadieron una diosa más a imitación de la hermana de Huitzilopochtli, que se llamaba Coyolxau. Y asimismo los antiguos deudos, abuelos que vinieron primero de estas partes de Aztlanchi como Stocmexitin Chaneque, que llamaron Petlacotzincinque y de los otros llamados Sohuitznahua, Ihuitznahuatl y Coatopil,
los cuales con rodelas figurados en piedras alrededor del cerro del templo. Agregamos además los 2 bloques de roca con una perforación cuadrangular y que se ubican justamente sobre la plataforma de la etapa 4B. La perforación de estos elementos, como bien notaron Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, podría servir para insertar la espiga o el pedestal de una escultura, como el que tienen justamente las imágenes de la etapa 3. Además, cuando estudiamos estas esculturas, nos percatamos que algunas mostraban restos de un apisonado que cubría sus pies, indicando el aumento del nivel de la plaza del Templo Mayor. Esto supondría que no fueron removidas de su lugar durante la remodelación del edificio. Entonces aquí se aprecia bien cómo originalmente tenía una capita de estuco cubriendo el pedestal, pero después muy probablemente hicieron una ampliación de la plataforma y simplemente cubrieron los pies de las imágenes, de esta imagen. En este modelo isométrico se muestra la distribución hipotética de estas piezas. Uy, se me fue la luz. En relación con el Huayteocalli y con otros elementos escultóricos. Pues aquí se dibuja el monolito de Coyolxauhqui y aquí en lo alto, por supuesto, estaría la imagen de Huitzilopochtli y, de acuerdo con el profesor Eduardo Matos, quizá la imagen de Coatlicue y otras imágenes como la Yolotlicue, por ejemplo. Cabe mencionar que Alfredo López Austin y Leonardo López Luján notarían que las esculturas de la etapa 3 combinan atributos de los dioses acuáticos, los dioses del pulque y los Sensonhuiznahua, lo cual pudimos corroborar en 2016 a través del análisis de los pigmentos que conservan. Con ello, realizamos reconstrucciones hipotéticas de cómo pudieron lucir originalmente estos personajes. Aquí aparecen los resultados de dicho trabajo, que como ya señalé, muestra la presencia de las combinaciones de atributos pictóricos de distintos grupos de deidades. De hecho, esto lo determinamos con la comparación de estas reconstituciones con imágenes de códices. Por ejemplo, los dioses del pulque se caracterizan normalmente por tener esta pintura bicroma, mezclando los colores rojo y negro. Los atributos de los dioses del agua normalmente son las bandas azules, negras, rojas y blancas en las manos, por ejemplo. Entonces, muchos de ellos tienen yacamestris, tienen esta nariguera lunar. Entonces, estos personajes están combinando, están fungiendo como símbolos en diferentes niveles. Y es interesante, además, el análisis del color, porque en escultura tan temprana, cuando todavía no se refinaba tanto las técnicas de tallado, muchos de los atributos simbólicos no eran esculpidos. Entonces, gracias al análisis del color, podemos reinterpretar estos personajes que de otra manera, pues no nos podríamos percatar de toda la complejidad simbólica que tienen. Y bueno, este trabajo fue posible también gracias a la gran preservación o los trabajos de conservación que se hicieron en estas piezas para poder preservar justamente la capa pictórica. Además, y esto es súper interesante, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján se dieron a la tarea de colocar uno de los fragmentos de madera que se recuperaron durante las excavaciones de las esculturas dentro del orificio de la mano de la escultura J, notando que embonaba a la perfección. Con ello se confirmó que la función de estas piezas no era la de sostener estandartes. Si ustedes ponen atención con la inclinación que tiene el orificio, no tendría sentido colocar una bandera o un estandarte ahí. Entonces se colocaban este tipo de varitas de madera. Y además este elemento, acompañado de uno de los cuchillos de pedernal o de los numerosos cuchillos de pedernal que se recuperaron, formarían el artefacto conocido como Itztopili, que es un atributo característico también de los dioses del pulque. Estos distintos análisis, ¿no? Todos los que hemos mencionado, confirman 2 puntos importantes. En primer lugar, que las esculturas de la etapa 3 muestran atributos de los dioses de la lluvia, del pulque y de los Sensonhuiznahua, o los hermanos de Coyolxauhqui, los guerreros estelares, y que seguramente su ubicación original era sobre la plataforma del Templo Mayor. Y segundo, que su función no era la de portaestandartes, sino que estaban ataviados como guerreros, integrándose de esta forma al teatro ritual escenificado en el edificio,
el cual, como ya mencioné, glorificaba el nacimiento de Huitzilopochtli y la derrota de Coyolxauhqui y sus hermanos. De hecho, los dioses del pulque generalmente aparecen representados como guerreros en códices, con estas rodelas, ¿no? Como decía Tezosomoc, esta imagen de Ometochtli de los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún lo muestran justamente ataviado con esta hacha y con un escudo, claramente como un guerrero, y este otro dios del pulque del Museo de Quebranly en París también trae su Ixtopil y su hacha de obsidiana. Y bueno, ahí la pregunta es ¿por qué son cuchillos de pedernal si se traduce como obsidiana? Bueno, es algo que hasta el momento pues no sabemos por qué pasa eso. El siguiente punto a analizar entonces es justamente la forma en que estos personajes estaban integrados al discurso del Templo Mayor dentro de estos elementos simbólicos y políticos. Inicialmente quiero señalar que el historiador Michel Grolich se percató hace años de las estrechas relaciones que existen entre los grupos de deidades que se consideran innumerables o que llevan la partícula Senson en su nombre y que se traduce como 400 o como incontable. Ahí podemos mencionar a los Sensonimixcoa, los Sensonhuiznahua y los Sensontotochtli. Los digamos, Sensonimixcoa relacionados con Mixcoatl, los Sensonhuiznahua relacionados con Coyolxauhqui y Huitzilopochtli, y los Sensontotochtli relacionados con Ometochtli, los dioses del pulque. Todos estos personajes son deidades guerreras ligadas simbólicamente con la noche y las estrellas y que están bajo el dominio de una deidad suprema. Entre ellas se encuentran los 400 hombres que fueron creados por Tezcatlipoca, por ejemplo, como alimento para el sol, los ya mencionados Sensonimixcoa que nacen de Iztacchalchutlicue y que son sacrificados por sus 5 hermanos, los Sensonhuiznahua, que son sacrificados por Huitzilopochtli, y los Sensontotochtli. Y además podemos mencionar también nuevamente el Popol Vuh, que menciona a los 400 jóvenes ebrios que fueron asesinados por Zipacná. Y aquí es particularmente también influyente el estudio de los estudios del doctor Guillem Olivier sobre la naturaleza simbólica de los Mimixcoa y su relación con la deidad cazadora Mixcoatl. El doctor Olivier ha notado que los Mimixcoa eran concebidos como prototipos de víctimas sacrificiales en la mitología náhuatl, específicamente refiriéndose al episodio en el que Huitzilopochtli, en forma de águila, que lo vemos aquí arriba a la derecha, entrega a los mexicas el arco y la flecha como símbolos de guerra y de su derecho a conquistar, siendo el primer acto de conmemoración de este evento el sacrificio de los pobres Mimixcoa. Este episodio fue bien representado en la tira de la peregrinación. Aquí vemos a las diferentes tribus aztecas que viajan, Huitzilopochtli como niño, pero aquí el Huitzilopochtli como águila entregando el arco y la flecha, y el sacrificio en biznagas de estos pobres Mimixcoa. En este sentido, la matanza de los Sensonhuiznahua puede considerarse un acto similar al del sacrificio de los Mimixcoa. Considero que dentro del mito del nacimiento de Huitzilopochtli, los hermanos de Coyolxauhqui se convierten también en prototipos de víctimas sacrificiales. Recordemos que el inicio de un nuevo ciclo en la mitología náhuatl o de una nueva era requiere de un sacrificio, y las víctimas son generalmente representantes de la era anterior, eran quienes gobernaban antes del nacimiento del glorioso sol, o sea, representan a las sociedades autóctonas. Aquí es particularmente importante otra cita de Hernando Alvarado Tezosomoc, que en este caso de su crónica Mexicayotl. En ella narra la batalla entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, y el cronista explica que la batalla ocurrió justamente a la medianoche. Coyolxauhqui, cito nuevamente, Coyolxauhqui era la hermana mayor de los Sensonhuiznahua. Cuando se los comió Huitzilopochtli era medianoche, y al llegar el alba vieron sus padres, sus vasallos, los mexicanos, que todos están agujerados precisamente del pecho, Coyolxauhqui y los Sensonhuiznahua, allá en Teotlachco, que nada queda ya de sus corazones, que Huitzilopochtli se los comió todos, con lo cual se volvió gran duende, grandísimo diablo. Es súper interesante que Tezosomoc especifique este punto culminante de la medianoche y que obviamente marca el nacimiento de un nuevo día, el nacimiento de una nueva era representada justamente por los mexicas.
Entonces, dentro del discurso simbólico de este pueblo, el sacrificio es necesario para iniciar este ciclo de sucesión de día y de noche, como bien apuntan López Austin y como bien apuntan Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, cito, en este caso específico, el sentido nodal del mito de Huitzilopochtli y Coyolxauhqui se centra en la existencia primigenia de un dominio nocturno, en el sucesivo desenvolvimiento gradual de una fuerza diurna y en la superación final de la noche gracias a un impulso que produce el dinamismo permanente del ciclo cotidiano, oscuridad y luz, en forma de una contienda divina. Como mencioné al principio, el recinto sagrado de Tenochtitlan era un espacio con acceso restringido, en el cual se llevaban a cabo importantes ceremonias que involucraban la presencia de élites y gobernantes de otras localidades. Vimos que Alvarado Tezosomoc, de hecho, cuando inauguran la nueva etapa, se menciona que mandan llamar a gente de otras comarcas. Y esto queda atestiguado pues, en estas numerosas crónicas del siglo XVI. Esta es solo una mención, pero Sagún lo menciona, Durán lo menciona, que para las festividades constantemente se estaba llamando a los gobernantes y a las élites de otras localidades a que atendieran estos eventos en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Entonces, dentro de este lugar del recinto, el discurso simbólico era también transformado en discurso político. Tratemos, por ejemplo, de ponernos en el lugar de un visitante extranjero que llega a México Tenochtitlan. Podemos suponer la experiencia que tendríamos al llegar al frente del Hueyteocalli, enorme, ver las imágenes de Coyolxauhqui, los Censohuiznagua en la base y saber que en lo alto se encontraba el mismísimo Huitzilopochtli como el sol triunfante. Recordemos que durante la fiesta de Panquetzalistli, celebrada en honor a Huitzilopochtli, se rememoraba el mito del nacimiento de este personaje dentro del recinto sagrado, y diversos gobernantes de otras localidades eran invitados como espectadores. Es importante tener en cuenta que estas festividades no eran exclusivas de la población tenochca, o sea, no eran solamente para los mexicas que vivían afuera, digamos, del recinto ceremonial. La presencia de grupos de élite externos les permitía absorber el discurso de legitimación política de los mexicas, es decir, la gente que venía invitada experimentaba una ceremonia tan compleja como Panquetzalistli, con toda la resignificación, toda la representación del mito del nacimiento de Huitzilopochtli, el sacrificio de numerosas víctimas, y cuando regresaban a sus pueblos, pueden ustedes imaginar lo que comentaban a la gente que vivía en esas localidades, ¿no? Así como, wow, lo que vi, ¿no? Es como ir ahora el 12 de diciembre a la Basílica y toda esa experiencia que llevas de vuelta a tu localidad. Por lo tanto, para los mexicas, la inversión de trabajo en la creación de estas imágenes, de las esculturas tan ricas, tan complejas, tan monumentales, no obedecía únicamente al aspecto sacro del edificio. Sí, hay una parte simbólica, pero no era únicamente eso, sino que también era una demostración material del derecho divino que los mexicas tenían para gobernar sobre otras localidades contemporáneas. El complejo formado por esta visión dual día-noche era también una estrategia de legitimación política en la que el pueblo mexica era representado o se asumía como protegido por el astro solar que había derrotado a las fuerzas nocturnas que habían gobernado en el pasado. Recordemos que las víctimas sacrificiales normalmente representan a los gobernantes anteriores, los gobernantes que tenían poder cuando todo era oscuridad antes de que naciera el sol. Nace el sol, obviamente, inicia una nueva era, y esa era es representada no únicamente por Huitzilopochtli, sino es representada por los mexicas, por los diferentes tlatoque mexicas. Quiero mencionar también un episodio que es bastante curioso dentro de la historia, de las narraciones de la historia mexica. Sabemos que en 1473 se libró una batalla entre las ciudades de México Tlatelolco y de México Tenochtitlan, en la que los mexicas de Tenochtitlan salieron victoriosos. Curiosamente, el nombre del último Tlatoani Tlatelolca, que además era cuñado de Axayácatl, quien gobernó de 1469 a 1481, se llamaba Moquihuitz, y su nombre puede traducirse literalmente como señor ebrio. Su glifo se representa en los códices con el rostro de un dios del pulque o con una vasija llena de pulque. Aquí podemos ver, este es el rostro del dios del pulque, tiene su nariguera lunar,
tiene esta pintura facial dual y su cabello representado por espuma de pulque. Aquí está la vasija en el Códice Telleriano Remensis, nuevamente con la nariguera lunar, que representa al gobernante Tlatelolco. Y aquí en el Códice Azcatitlán aparece Moquihuix derrotado al pie del templo de Tlatelolco, vestido como colibrí, ¿no? Eso es muy interesante. Y su nombre representado nuevamente por esta vasija con la espuma del pulque. Este episodio fue analizado por Michel Grolich y él sugirió que el gobernante Tlatelolca era representado como un ente de aspecto lunar, pero para Osvaldo Chinchilla Mazariegos se trata más bien de un falso sol, especialmente por esta imagen de Moquihuix vestido como digamos, un Huitzilopochtli falso. Sea como fuere, lo que destaca nuevamente en este discurso mítico, que además parece estar cargado de un aspecto histórico, es que los tlatelolcas son vinculados nuevamente con el aspecto nocturno del cosmos. Es imposible determinar si en este episodio el nombre de Moquihuix es solo una gran coincidencia o si fue ajustado a conveniencia de los mexicas, nuevamente como un elemento legitimador de su poder. Recordemos que la historia, dice la frase famosa, la historia es de quien la escribe, y se sabe que al menos Itzcoatl realizó una quema de libros antiguos para reescribir la nueva historia mexica y no sabemos si se realizó este tipo de actos nuevamente, pero seguramente los mexicas reescribían su historia para colocarse ellos siempre como estos personajes gloriosos, triunfadores, los migrantes que llegan y que viven crean una gran ciudad en medio de un lago donde no había nada y al final se convierten en el gran imperio que fueron, porque sí lo fueron, ¿no? Es importante resaltar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, las discrepancias temporales en la evidencia arqueológica, pues ni las esculturas de la etapa 3, ni el monolito de Coyolxauhqui, ni siquiera la cita de Tezosomoc hacen referencia al mismo periodo. Esto nos lleva a considerar la existencia de un discurso representado continuamente a través de las distintas etapas constructivas del Templo Mayor por un periodo de por lo menos 75 años y a lo largo del gobierno de tres Tlatoque, de Itzcoatl, Axoyacatl y Moctezuma II. Aunque es casi seguro que piezas similares se produjeron antes y quizás se siguieron produciendo después hasta la llegada de los conquistadores europeos. Esta hipótesis se fortalece con otros hallazgos arqueológicos en el Templo Mayor, principalmente en los rellenos constructivos, en donde se han encontrado fragmentos de esculturas similares. Este es un ejemplo, dije, aunque el sepulcro de las efigies, como el de la etapa 3, no se repitió nunca más en la historia mexica. Desconocemos el destino que tuvieron las imágenes de los guerreros estelares que acompañaban al monolito de Coyolxauhqui de la etapa 3, es decir, la que está actualmente en el museo. No sabemos dónde están esas esculturas. Y desconocemos también por qué decidieron enterrar las imágenes durante la ampliación de la pirámide de la tercera etapa, o sea, las 9 que presentamos. ¿Cuál fue el motivo religioso o político que originó ese sepulcro? Actualmente es desconocido. Y este es un ejemplo de una escultura que seguramente era un guerrero estelar que apareció en los rellenos constructivos del Templo Mayor. Y pongan atención que solamente la cabeza mide 45 centímetros de altura. O sea, es fácil imaginar que esta pieza completa debió haber superado los 2 metros de altura o los 2,5 metros. Entonces, es factible suponer que estas piezas más tardías debieron haber sido, ¿no?, como muchísimo más ricas en términos de su talla, pero también de su color. Y esto habla nuevamente de la gran inversión de trabajo que se tuvo que haber realizado para producir estas esculturas, justamente para este proceso de legitimación, para seguir reiterando este discurso. Pero desafortunadamente, pues, ¿dónde quedaron? No lo sabemos. Ojalá aparezcan en algún momento, sería súper interesante. Y también es interesante darse cuenta que este acto nunca más se llevó a cabo. Las esculturas seguramente las removieron de la plataforma
y las destruyeron. Pero eso no pasó con Coyolxauhqui, por ejemplo, en el caso de la etapa 4B, porque el monolito se quedó in situ, pero las esculturas de los guerreros estelares desaparecieron y no sabemos, bueno, a dónde se las llevaron. Y finalmente, quiero resaltar que las imágenes de guerreros estelares no fueron exclusivas de Tenochtitlan. Ese es otro punto bastante interesante, pues también han sido halladas en otros sitios de la Cuenca de México, como Azcapotzalco y Tenayuca, y en sitios de la cuenca, de la costa del Golfo, perdón, como Poza Larga, ¿no? Este famoso ejemplo del Ometóchtli de Poza Larga de Veracruz, que está actualmente en el Museo Nacional de Antropología, pero los ejemplos son muy abundantes. Y desafortunadamente hay muchas otras esculturas de este tipo cuya procedencia es desconocida. Sin embargo, las imágenes de Coyolxauhqui sí son exclusivas de la capital mexica, por lo que desconocemos cuál fue la función simbólica y política de estos personajes en sus respectivos sitios. La falta de información limita muchísimo nuestras aproximaciones a comprender estos objetos fuera de la capital imperial, por lo que la propuesta de su función como prototipos de víctimas sacrificiales se debe limitar, al menos por ahora, al recinto sagrado de Tenochtitlan. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Qué interesante tema. La verdad es que hay que reconocer el trabajo que has hecho porque finalmente a veces se piensa que hay temas que ya están como acabados, ¿no? Y en particular de un proyecto que tiene tantos años de trabajo, pero es algo que es muy bonito en nuestra profesión y que a veces no se ve. Y tiene que ver con que las modernas técnicas, las modernas reinterpretaciones de los mitos nos hacen ver las cosas de una manera muy diferente. Entonces creo que hay que reconocer tu trabajo porque además yo soy testigo de que estuvo ahí Diego viendo con lupa el más pequeño detalle de todas esas esculturas y eso por supuesto nos arroja nueva información que a veces nos sirve para corroborar lo que ya se sabía, pero también para dar nueva información. Entonces, a veces la ciencia no es de pelearse con los demás y entrar en polémicas y decir, no, aquí yo voy a hacer las cosas nuevas, sino más bien reforzar las cosas que los arqueólogos anteriores llegaron con las herramientas que tenían en ese momento. Y eso también hay que reconocerte que siempre estás como parte del proyecto Templo Mayor, siempre estás a la vanguardia en las técnicas que están como en uso en los laboratorios y eso pues nos ayuda a nosotros a tener la información de otra manera muy diferente. Entonces, de verdad te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros para compartirnos un poquito de estos trabajos que hiciste. Y además el tema es súper bonito, no sé tú, pero el tema de los pulques, de pronto, como todo el complejo del pulque es algo como muy interesante y que yo lo vi también contigo, que lo disfrutaste un buen. Por acá tenemos muchos saludos. Tenemos a Armando Becerril. Muchas gracias por estar atento a esta plática. Te pregunta que por qué hay 8 en el eje de Huitzilopochtli y hay 1 en el eje de Tlaloc. Eso es bien interesante porque así se encontraron, ¿no? Y eso también es algo muy interesante. El Templo Mayor, una de las características es que tiene el contexto arqueológico. Y eso nos hace diferentes a muchos otros museos donde desafortunadamente a veces no se cuenta con esa información. Y lo bonito de nosotros es eso. Entonces, no sé si quieras explicarles un poquito más o menos, ya lo comentaste que las encontró nuestra querida amiga en 1980, pero no sé si quieras platicarles un poquito más de eso. Claro que sí, esa es una pregunta súper interesante. Parece ser, o lo que interpreto es que las esculturas antropomorfas estaban vinculadas directamente con el lado de Huitzilopochtli, con el aspecto del sur, por representar justamente a los Censontwisnahua, a los hermanos de Coyol. Pero la que pasaron para el lado norte es interesante porque la escultura, de hecho voy a compartir mi pantalla nuevamente, porque creo que es importante a ver si se alcanza a apreciar por aquí. Pero la escultura fue modificada en época prehispánica. Su rostro es estuco, no está tallada en la piedra completamente. El cuerpo sí, pero el rostro lo modificaron y hay una zona donde se desprendió del lado izquierdo de la cara, se desprendió un pedazo del estuco
y detectamos que debajo tiene una bigotera de Tlaloc. O sea, se alcanza a ver el diseño de una bigotera. Entonces, la escultura originalmente era probablemente un Tlaloque, uno de los ayudantes de Tlaloc, de estos personajes que son representados como enanos y que traían las lluvias. Y en algún momento los mexicas le ponen estas plastas de estuco, la transforman en un dios del pulque, pero cuando la deciden enterrar, parece que recuerdan que existe esta memoria histórica, recuerdan que dentro hay un Tlaloc y entonces la ponen del lado norte. Es maravilloso. Yo pienso, esa es mi hipótesis, es lo más plausible o lo que yo creo que pudo haber ocurrido, pero me parece fascinante que exista esta preservación de la memoria. Y además los detalles, ya en el caso del color, el personaje, de hecho, este pectoral lo usa también, por ejemplo, el chacmol de la etapa 2 y su tocado de papel con chapopote, con salpicaduras de chapopote, también es característico de Tlaloc. Entonces, si bien tiene la pintura corporal de los dioses del pulque, es la única que presenta estos dos atributos en combinación, sobre todo el tocado, que tiene que ver más con las deidades del agua. Entonces, esa es lo que yo supongo, o es lo que yo pienso por la razón que fue la única que al final decidieron colocar en el lado norte. Muchas gracias. Y eso también espero que todos recordemos que los dioses mesoamericanos son fuerzas o entes divinos. Entonces no son como los dioses griegos, por ejemplo, que tenían una personalidad única y que no compartían las habilidades con los demás dioses. Entonces el dios del viento es el dios del viento, el dios del mar es el dios del mar, el dios de la sabiduría es el dios de la sabiduría. Acá no, acá las fuerzas se pueden combinar y además se pueden, decía el doctor Alfredo López Austin, fusionar y fisionar, es decir, se pueden unir dos dioses o dos entidades, dos fuerzas, para generar un tercer como personaje, y también esos personajes se pueden hacer distintos, chiquitos. Entonces, esto que está describiendo Diego tiene que ver con eso, que en una sola escultura está combinada la fuerza de distintas entidades. A los mexicas les encantaba hacer eso. Yo creo que son muy pocas las representaciones de dioses como únicos. Les encantaba hacer, le digo a mis alumnos, como Pokémones. Pero también tiene que ver con un concepto diferente que a veces pues sí cuesta mucho trabajo, pero te agradecemos, Diego, porque además eso requiere pues que conozcas de un montón de dioses, es decir, no que te vuelvas experto solo en el dios del pulque, ¿no? Sino también que conozcas los elementos que tienen que ver con el dios de la lluvia, con el dios del fuego, con el dios del pulque, que es diferente al dios nocturno. Entonces eso obviamente requiere de muchos años de trabajo que gracias, aunque estás muy jovencito, pues ya tienes como muchísimas tablas para poderlo identificar. Y te agradecemos mucho. Fíjate que nos están preguntando por ahí tienes la foto de cuando le ponen otra vez el cetro de madera a la escultura. Y eso también es bien interesante, porque de pronto los arqueólogos, cuando encontramos las cosas, pues las bautizamos de una manera a veces prematura. Entonces, cuando estas piezas se encontraron, y muchas otras en arqueología, pues lo primero que se nos ocurre es decirles portaestandarte. Y tiene que ver con que pues seguramente algunos sí formaban parte, estaban en la parte alta de los templos, y seguramente tenían alguna insignia, porque además las encontramos así, ¿no? Con la mano así y con el hueco para que pase algo. Pero gracias a los trabajos que tú hiciste junto con el doctor Leonardo y algunos otros arqueólogos, es bien interesante pues que la nueva propuesta es que no eran portaestandartes, ¿no? Entonces el término correcto sería escultura o hermanos estelares, guerreros estelares, y luego ahora con esta como pues, arqueología experimental que llegaron a hacer, nos da nuevas líneas para también pensar en lo que traían en las manos los demás. Entonces, si les quieres platicar un poquito de eso y de cómo encontraron la varita. Claro, no, y además, antes tienes toda la razón. La cuestión de portaestandarte, que es una definición funcional del objeto, está extendida en todas partes. Estas esculturas que yo les mostré, que están en otros museos, en el Anahuacalli, en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de Santa Cecilia, aparecen como portaestandartes.
siempre la cédula dice portaestandarte, e incluso las esculturas de estos guerreros estelares que están en museos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, también dicen portaestandarte, ¿no? Standard Bearer, que es como la clasificación. Entonces, digamos que es una inconsistencia, pero muy estandarizada. O sea, existe y se ha asumido como tal, pero pues digamos sí es incorrecta, ¿no? Y ojalá se pueda ir cambiando poco a poco. Pero como tú bien mencionabas, Pati, no es, o sea, no es un error necesariamente, sino obedecía a la época y se tomaba más la definición, digamos, desde un aspecto quizá de las observaciones de la escultura desde una perspectiva de la historia del arte, no necesariamente una perspectiva arqueológica. Entonces, el experimento que hicieron el doctor López Austin y López Luján de ubicar este palito de madera fue una cuestión que a nadie se le hubiese ocurrido, pero que fue muy afortunada, ¿no? Que realmente aportó todo para poder realizar la interpretación de estos personajes y finalmente percatarse que no se trata de portaestandartes. Además que ya analizando otras representaciones, yo les mostraba la escultura del Museo de Quebran Lee, pero hay muchísimas, sobre todo, que proceden del área de la Huasteca, de personajes que son representados sosteniendo cosas. Hay una arqueóloga, Sofía Chong Niembro, que realizó una tesis de licenciatura muy buena sobre estas esculturas que ella llama imágenes de poder. Y justo su propuesta es que se utilizaban para colocarles toda suerte de objetos, no únicamente el Itztopili, no únicamente el hacha de obsidiana, ese es el caso particular de los dioses del pulque, pero al tener un agujero en la mano le pueden poner lo que quieran, ¿no? Incluso las pueden vestir, ese es otro elemento que no mencionamos, pero pues pudieron haberles puesto adornos de papel, pudieron haberles puesto telas, maderas, etcétera. O sea, finalmente se convertían como en estos maniquíes que podían ser transformados en distintos personajes, dependiendo quizá las festividades que se estaban llevando a cabo. Eran como multipropósito, ¿no? Y también pues la fortuna de que este objeto de madera se preservó maravillosamente en el contexto, que se hicieron las labores de conservación para preservarlo y pues que estaba ahí. Fue como una gran coincidencia, un gran acierto, pero realmente abrió un panorama nuevo en la interpretación de estos personajes. Y fíjate que es algo, yo los invito a que se den una vuelta, por ejemplo, por las iglesias, porque lo mismo pasa, o sea, si ustedes ven los santos que están adornando los retablos, pues muchos traen cosas en las manos y no necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces de pronto hay ángeles que traen flores, hay santos que traen espadas, hay otros que traen diferentes elementos, San Rafael, por ejemplo, trae una balanza. Entonces, no necesariamente cuando nosotros vemos algo que sujeta, pues tiene que ser la misma cosa. Incluso, como bien dices, a lo mejor les cambiaban los objetos de los que colgaban, ¿no? Quizá de pronto eran flores y luego lo cambiaban por otra cosa. Y sí son importantes estas como pequeños ajustes, son detalles quizá mínimos, ¿no? Que también tienen que ver con la génesis histórica de la ciencia. Pero quizá lo correcto sí es que vayamos como especializando y puntualizando los términos que utilizamos. Y como dices, pues fue un experimento muy feliz que de pronto se realizó, porque pues sí cuadró y es algo como muy interesante porque sí tiene que ver con las fuentes históricas, ¿no? Entonces eso es algo como muy bonito que de pronto estas sorpresas que nos dan los objetos 40 años después que nos emocionan, ¿no? A todos. Sí. Ira González dice que qué gusto saber que a las jóvenes generaciones de arqueólogos se apasionen por seguir descubriendo detalles de nuestro patrimonio y gracias a las nuevas tecnologías ponerlo al alcance de todos los interesados. Fíjate que quisiera que nos platicaras un poco de eso, porque tú como arqueólogo joven, puedes comentarle, cuando tú empezaste a estudiar arqueología, pues obviamente a nosotros nos dicen a lo que nos vamos a enfrentar, pero de pronto tú te empiezas a enfrentar a otros mundos, ¿no? A la química, a la física, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue ese proceso en tu formación profesional que llegaste, o sea, que regresaste además a la arqueología? No te volviste un químico ni un físico, sino que esa información te la trajiste acá. Un poquito para la gente joven que nos está viendo, pues que se entere también que hay un montón de posibilidades de trabajar con arqueología. Sí, pues yo me acerqué principalmente al estudio del pulque por una vasija, o sea, no tenía nada que ver con las esculturas originalmente.
ahí salió una vasija pulquera en una de las ofrendas que estábamos excavando cuando yo estaba en la licenciatura, y a partir de ahí me surgió el interés de estudiar la presencia, digamos, de este símbolo recurrente en el recinto sagrado de Tenochtitlan, porque curiosamente los dioses del pulque, que habían sido históricamente interpretados como deidades agrarias, porque se consideraba que el pulque pues era esta como bebida fértil, etcétera, pues para los mexicas ellos lo transforman, lo integran en su discurso simbólico y le dan justo esta noción de personajes nocturnos, los hermanos de Coyolxauhqui, etcétera. Entonces, bueno, a través del análisis de diferentes piezas llegamos a estas esculturas y la idea de utilizar, por ejemplo, el microscopio para hacer los análisis de color no fue necesaria, no fue mía, sino fue de una conservadora, de Marta Soto, quien dijo, oye, es que existe esto. Y entonces trajimos la tecnología y la empezamos a utilizar. Y es interesante porque es como la participación de múltiples personas dentro del proyecto, lo que nos permite integrar diversos análisis, diversas tecnologías y complementar muy bien el trabajo que a nosotros nos otorga nuestra formación, digamos, como arqueólogos en la ENA o en la licenciatura en arqueología, ¿no? Más adelante, colaborando con otra buena amiga arqueóloga, con Julia Pérez, realizamos análisis químicos también de residuos en vasijas cerámicas para la identificación de pulque, siguiendo los trabajos del doctor Luis Barba, por ejemplo. Entonces, sí hay como una multiplicidad de elementos que podemos combinar para reinterpretar piezas que, como tú bien dijiste, fueron encontradas hace 40 años, que forman parte de la colección permanente del museo, pero que siempre hay cosas nuevas que hacer. Y eso sí, se los menciono mucho, se los menciono mucho a mis alumnos de la ENA, que hay como panoramas muy amplios de trabajo. A veces nosotros pensamos que ya todo está dicho, que ya todo está analizado, pero hay tantísimos misterios por resolver todavía, tantísimos problemas sobre las sociedades del pasado que se pueden abordar desde la arqueología, y no solamente utilizando nuevas tecnologías, sino también nuevas posiciones teóricas, nuevas formas de comprender a las sociedades para pues generar discursos más amplios, ¿no? Y finalmente es el proceso natural de la ciencia tiene que irse transformando, porque si ya todo estuviera dicho no tendría caso seguir haciendo arqueología, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimo futuro, y sí, yo la verdad creo que hay grandes posibilidades para la arqueología en los próximos años, especialmente para la arqueología en México. Muchas gracias, Diego. Y ustedes lograron ver las reconstrucciones cromáticas que propone Diego con base en la información microscópica que dejaron, o sea, el pigmento sobrevivió en los pequeños huequitos que tenía la piedra. Entonces no son inventos de los arqueólogos, más bien tiene que ver con trabajos microscópicos que no están a la vista del ojo humano. Pero eso solamente se logró porque las esculturas fueron trabajadas de una manera muy profesional durante las excavaciones, y durante muchos años el equipo de conservación del museo ha estado pendiente de tenerlas de la mejor manera posible. Y ese compromiso, se imagínense, hace 40 años si le hubiéramos dicho a Eduardo Matos, fíjate que en los hoyitos de la piedra se va a poder saber el color, a lo mejor no nos hubiera creído, pero el instinto o el compromiso ético que tenemos los arqueólogos es de conservar las cosas de la mejor manera posible para legarlas a la siguiente generación. Y eso viene al caso, y sí quisiera hacer esta reflexión con todos ustedes. Tiene que ver con el compromiso que todos tenemos como visitantes cuando vamos al museo. Si nosotros llegamos a tocar alguna pieza con las manos, o sea, venimos en el metro, venimos en el camión, sudamos, tenemos grasa en las manos, si nosotros tocamos las piezas, además, pues no somos los únicos, ¿no? Hay 5,000 personas que nos visitan afortunadamente los fines de semana. Entonces, imagínense que todos llegáramos a tocar las piezas, lo que estamos haciendo es degradar el potencial informativo que a lo mejor en 20 años pueden saber los futuros arqueólogos. Y también viene a cuento por lo que alguna vez pasó en el Museo de Antropología con una persona que llegó a tener contacto con las piezas y a dejar parte de su saliva. Entonces, eso de alguna manera sí afecta, y afecta de una manera pues bastante grave, y a veces, desafortunadamente, de manera irreparable. Entonces, los invito a todos a que cuando visiten cualquier museo arqueológico, seamos respetuosos con las piezas, porque no sabemos qué tipo de información podría guardar el objeto, que a lo mejor 20 o 30 años después se podría haber recuperado y que desafortunadamente ya no lo va a hacer.
creo que todos en los museos y en general los visitantes son muy respetuosos, pero son de esos temas que a veces nos saltan, ¿no? Y pues no los imaginamos, pues precisamente porque no sabemos como todo el potencial de verdad microscópico, o sea, los trabajos que está haciendo Diego, que está haciendo la doctora Linda, que el propio Leonardo está haciendo, son en objetos que uno ni pensaría. La exposición ahora que tenemos de polen en el Puente Liga del museo también, o sea, son cosas que hace 20 años ni siquiera hubiéramos imaginado que se podría recuperar. Y eso, pues les agradecemos a todos los visitantes que lo hacen de manera respetuosa en el museo y que nos ayudan. Aquí tenemos una pregunta de Annie Lebaná, si tiene algún simbolismo las manos en el pecho, o sea, ¿por qué tienen las manos cubriéndose el pecho las esculturas? Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Si atendemos al mito bueno, a la descripción de Tezosomoc, pareciera que están protegiéndose el corazón. Yo no lo mencioné, pero en el mismo contexto, de estas esculturas se recuperaron fragmentos de piedra verde. De hecho, una de ellas todavía tiene una orejera de piedra verde colocada en el centro. Y si ustedes pusieron atención, es más, la podemos mostrar nuevamente. Muchas de ellas tienen orificios aquí en el pecho para colocarles piedra verde, que ustedes bien saben es esta idea del Chalchihuitl, es esta idea del corazón. Leonardo López Luján dice que es como la batería, ¿no? La Energizer, para darles vida a las esculturas. Todas estas piezas tenían fragmentitos de piedra verde adentro. Después, bueno, pues ya obviamente se los retiraron o algunos pues con el paso del tiempo se terminaron saliendo, pero fueron recuperados en el contexto arqueológico, lo cual quiere decir que estaban vivas, o sea, se les colocaron estos objetos para darles vitalidad. Y si pensamos que la escenificación o el complejo que componían Coyolxauhqui, Huitzilopochtli y estos guerreros estelares estaba resignificando la batalla o glorificando la batalla, el momento en el que Huitzilopochtli está atacando a estos guerreros estelares, entonces algunos de ellos, ¿no? Los que tienen la mano levantada, tendrían sus armas, ¿no? Listos para luchar. Pero estos pobres estarían tapando el corazón para que no se los coma, porque es justamente esa idea, ¿no? Como bien dice Tezosomoc en su cita, Coyolxauhqui se comió, Huitzilopochtli se comió sus corazones. Y Matos, justamente el profe Matos es quien menciona esta idea de que se están protegiendo de que no les vayan a comer el corazón. Que es súper bonito, ¿no? Dentro del discurso. Es un detalle muy particular, pero que atiende muy bien justo esta idea de la batalla que se está llevando en ese momento. O sea, por un lado es dramático, por otro lado, que son de esas preguntas que uno como arqueólogo se hace. Es decir, cuando uno ve un objeto, ¿qué traen en las manos? ¿Por qué están así? ¿Por qué es en esa posición? ¿Por qué el color? Todo tiene finalmente no hay que olvidar que son creaciones humanas, artísticas, humanas, que tienen un contexto detrás. Entonces, siempre estarnos preguntando esas cosas nos ayuda a entender de mejor manera los objetos. Obviamente en la arqueología es algo más difícil. En el arte tenemos todavía muchos más elementos para poder entender el significado que tenían todos los objetos, o casi todos los objetos estaban destinados a los fieles. Entonces tienen un mensaje que esperan que le llegue a alguien más, a un tercero, que pues, normalmente era alguien de su sociedad y que ahora pues no tenemos ese contexto, y eso es en parte de lo que trabajamos los arqueólogos y de todo el trabajo que hizo Diego. Obviamente eso es algo bien interesante. Yo a veces pienso que Matos nos da pistitas y de pronto esos son los trabajos que nosotros tenemos que desarrollar más adelante, pero Matos tiene una sensibilidad y una intuición muy interesante, y en sus textos de pronto nos deja un par de frases y con eso se podría construir una historia completa. Y regresa al tema de la importancia del templo mayor en general y del recinto sagrado como un escenario ritual donde se llevaban a cabo determinados, se reactuaban mitos. Y en este caso, bueno, el templo mayor en general el centro de gravedad es precisamente el mito de Coyol y de Huitzilopochtli, que yo los invito a que vayan a ver la exposición. Tenemos una sección donde está un videomapping donde vamos explicando cómo el mito se va aterrizando arquitectónicamente en ciertos edificios,
pero también escultóricamente en este tipo de elementos que son muy importantes. Ya lo mencionabas tú, no tiene que ver, las esculturas que se encontraron no son contemporáneas a Coyolxauhqui, pero seguramente había esculturas que ayudaban al contexto cuando estaban platicando de eso. Yo hago la semejanza con el Vía Crucis, por ejemplo, quien sea católico haya tenido la oportunidad de participar en esta fiesta, ustedes saben que hay ciertos números en las columnas de las naves de las iglesias que ayudan únicamente en ese evento, es decir, los números romanos hablan de las caídas que tuvo Jesucristo a la hora de llevar la cruz, y eso solamente se usa una vez al año, no más, pero está presente, y está presente porque nos está recordando una y otra vez el elemento final o el episodio final que ayuda en las creencias católicas. Entonces lo mismo está pasando acá, es decir, todos los elementos que tenemos en Templo Mayor están relacionados con un mensaje mítico que ayuda de manera identitaria a repetirse una y otra vez quiénes eran los mexicas, ¿no? Y eso es importante como de pronto recordar, es decir, no son piezas artísticas que podrían estar en un jardín en medio de una fuente de alguna persona de la clase noble, no, aquí estamos hablando de elementos, si bien artísticos, que tenían un contenido mítico y una función ritual. En particular estos del Templo Mayor, ¿no? Es el poder que tienen o el contenido académico o de información es diferente del que podrían tener otros objetos, y pues Diego ha trabajado un montón en esos temas. Por aquí te pregunta, ay, ya se me perdió, José Martín Flores Cázares, ¿dónde pueden consultar las investigaciones que has hecho, Diego? Por supuesto, en nuestro catálogo de exposición. La más reciente está en el catálogo, pero en mi página de academia, que es academia.edu, y ahí estoy como Diego Matadamas, ahí tengo los PDFs. Muchas gracias. También en Arqueología Mexicana ha publicado Diego para las personas que no se dedican a la ciencia, pero que quieren acercarse un poco. Arqueología Mexicana siempre tiene este compromiso de divulgación. Ahí pueden también buscar un par de trabajos de Diego, y como les digo, en el catálogo de la exposición también ahí con todo gusto podrán encontrar una de las participaciones. Pues Diego, estamos por cerrar esta participación. De verdad, mil gracias por estar hoy con nosotros. Fue un placer escucharte. Estos temas son súper bonitos, ¿no? Y más escuchados de voz de uno de los arqueólogos jóvenes del proyecto, pues todavía con más gusto. No sé si quieras comentarnos algo para cerrar esta sesión. Pues únicamente agradecer nuevamente la invitación y además agradecer la exposición, que de verdad estoy bastante ya emocionado de poder visitar. Creo que este ciclo de conferencias realmente ha aportado mucho a la investigación de esta pieza que no había merecido o no había sido merecedora desde mi punto de vista de una celebración tan grande. Entonces me parece excelente que se haya realizado, y nuevamente agradecer al público también que se tomó la molestia de estar hoy aquí, y invitar a toda la gente a seguir reinterpretando, seguir pensando siempre cuando visitamos un museo, tratar de entender la experiencia que la gente que convivió con estos materiales tuvo, justamente como tú bien dices, para cambiar de ese switch artístico de objeto únicamente como obra de arte, a entenderlo más bien como un elemento vivo que tuvo alguna vez significado muy profundo para las personas que convivieron con ellos, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita cuando visitamos los museos con esa perspectiva. Y Pati, de nuevo, muchísimas gracias también por estar aquí, por la invitación. Al contrario, Diego, mil gracias, y pues a todos los invitamos para que se vayan a tomar un pulque ahorita en honor de los Sí. añitos de Coyolxauhqui. Pues, Ahora que vengas a México te invito a un curado de piñón. gracias. Pues los Claro que sí. invitamos. La siguiente sesión la tendremos el 13 de mayo. Va a estar el doctor Emiliano Melgar y Adriana Soto con Traciología y Tecnología del monolito de Coyolxauhqui. El 20 de mayo estará Gerardo Pedraza con Coyolxauhqui 45 años después, remembranzas y arqueología de una batalla. Y el 27 de mayo vamos a tener a nuestra querida Laura Angélica Ortiz con De Flores y Espinas, los cardos de la ofrenda 129. Espero que hayan disfrutado
el video de Coyolxauhqui. Para quienes no lo hayan visto, hicimos un stop motion, nuestro primer stop motion. Muchas gracias a todo el equipo que participó para hacer este trabajo colaborativo que nos costó 6 meses de investigación. También por ahí Diego nos ayudó porque todos los detalles, ya lo platicaremos con Ingrid ahora en nuestra última sesión, pero la investigación que hay detrás de este stop motion para hacer todos los muñecos, pues fue un trabajo muy bonito, pero también muy complejo. Diego nos ayudó para saber cómo, o para proponer cómo podrían haber ido ataviados los hermanos de Coyol que salen en el stop. Entonces, si no lo han visto aún, por ahí, por favor, Miriam, les podrías poner la liga en el chat. Mil gracias por vernos. Muchas gracias, Diego. Un abrazo hasta allá. Los esperamos ver pronto y nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Buenos días.